Muy buenas noches, nos encontramos en Ni Reinas ni Cenicientas. Soy Jenny González y para mí es un placer estar invitada en esta ocasión a moderar este conversatorio, y un conversatorio además que está relacionado con un tema bastante incluso polémico. En el marco del Día del Idioma, el lenguaje incluyente. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo nos referimos a las mujeres y a los hombres? Y para abordar este tema y además para acompañarnos, para debatir también un poco, nos acompaña Ivonne Wilches, psicóloga de la Universidad Nacional, máster en estudios de género, consultora en derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias, Ivonne, por estar acá con nosotros. Gracias. También nos acompaña José Fernando Flores, profesor, abogado, politólogo, experto en políticas públicas y columnista de semana.com. Muchas gracias, José Fernando. Gracias a ti por la invitación. Y la directora de este espacio del Canal Capital de Ni Reinas ni Cenicientas, Fabiola Calvo Ocampo, escritora, periodista y directora de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, y además del programa Ni Reinas ni Cenicientas. ¿Cómo le decimos? Bienvenida, ¿no? Esta es su casa, Fabiola. Exactamente, esta es mi casa y feliz y orgullosa de estar aquí. Bueno, comenzamos a hablar sobre este tema, Fabiola, del lenguaje incluyente, un tema que poco se aborda hoy en día. Incluso algunos nos hemos decidido a dar esas bienvenida y bienvenido a quienes ven los espacios en los medios de comunicación. Pero el lenguaje incluyente, ¿qué tanto se manifiesta hoy en día, Fabiola? Yo creo que se manifiesta, sí. Ha cambiado, pero como siempre no ha cambiado lo suficiente, no ha cambiado todo lo que necesitamos realmente para que las mujeres nos sintamos incluidas, nos sintamos nombradas, pero no solamente eso, o sea, es de qué manera cuando se nombra, cuando se habla de las mujeres, de qué manera se hace la referencia a nosotras. Sí. Entonces realmente es lo que yo creo que tenemos que ver, porque a veces se refieren a las mujeres en términos peyorativos, sí. Se nos nombra con una falta de respeto o sencillamente se nos ignora, no se nos nombra, no aparecemos, sí. Y aparecemos en el genérico masculino. Cuando dicen hombres, pues parece que se hace referencia también a las mujeres. Sí. Entonces yo creo que no estamos nombradas cuando no se nos nombra, y parte del lenguaje incluyente es que se nos incluya en el lenguaje, porque el lenguaje ha cambiado. El Día del Idioma, pues yo creo que hace referencia, tendría que hacer referencia a los cambios que históricamente se han dado, porque cuando han crecido los movimientos sociales, cuando el movimiento feminista, el movimiento de mujeres ha nombrado, ha incluido a las mujeres, ha hecho de que cuando nos nombren y nos nombremos no se haga de una manera discriminatoria y que sea de una manera incluyente, se nos incluye en el lenguaje. Sí. Realmente yo creo que la Real Academia no se lo ha pensado mucho, ¿no? Entonces yo no sé qué dirán aquí mis colegas, pero yo creo que sí, hemos avanzado, pero no lo suficiente, y menos la Real Academia. Lo siento, pero es que estamos refiriéndonos al Día del Idioma. Sí, psicológicamente, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, para nosotras como mujeres? Aquí el hombre ya va a tener su turno, José Fernando, para que exponga su punto de vista, pero psicológicamente, Ivonne, ¿qué implica para nosotras como mujeres que no se nos esté incluyendo en ese lenguaje también, un poco desafortunadamente contribuir a esa situación de machismo que se sigue presentando incluso en muchos lugares de Colombia, en muchos lugares del mundo? Mire, yo creo que habría que hacer una diferencia entre lo que es el lenguaje incluyente, sí, y lo que es el lenguaje no sexista, porque el lenguaje incluyente es el reconocimiento del otro o de la otra. Es reconocer que usted existe, ¿no? Cuando hablábamos en el colegio, por ejemplo, de la historia del hombre, de los descubrimientos del hombre, de lo que ha hecho el hombre en la humanidad, no sé qué, pues estábamos hablando de los hombres, los derechos del hombre, sí, se hicieron en la Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano, y ahí no existían las mujeres. Entonces el lenguaje incluyente, ¿qué es? Es reconocer que usted existe, sí, es el reconocimiento del otro. El lenguaje sexista es cuando en el lenguaje se incluye un término que degrada a las mujeres, que las denigra, ¿sí? La diferencia en que en el lenguaje se diga hombre público y mujer pública. Entonces el hombre público es el político, es el señor famoso, y la mujer pública es la prostituta.
Entonces, la inclusión creo que tiene que ver mucho con el reconocimiento y el respeto de derechos humanos. No es solamente decir no es solamente decir que el señor procurador salude buenos días a todas y a todos, no quiere decir que el señor procurador incluya a las mujeres dentro de su quehacer cotidiano, ¿sí? La inclusión es el reconocimiento realmente del otro. Yo sé que existe mucha resistencia con el lenguaje incluyente porque incluso cuando uno lee documentos donde la gente quiere ponerle un enfoque de género al documento, escribe los y las ciudadanas y los y las funcionarios y los y las niños y niñas y resulta tormentoso, digamos, ¿sí? Pero es una manera de nombrar lo que no existe, lo que no se ve. Pero el cambio, por ejemplo, Fabiola, el hombre sigue, no mentira, ya José Fernando, vamos con usted. El cambio o la inclusión o la adaptación un poco más de ese lenguaje incluyente funciona y empieza a abrir ese espacio para reconocer también el papel de la mujer en la sociedad. De pronto podría aportar un poco más el hecho de, una cosa obviamente es mencionarlo y otra cosa es que existan los programas y que se incluya de verdad a las mujeres, como usted lo acaba de notar, Ivonne, pero realmente podríamos avanzar un poco en ese sentido, que incluso los niños, o cuando nos referimos también a los niños y las niñas, puedan de alguna manera colaborar a ayudar a construir ese concepto también de la importancia de la mujer en la sociedad. Claro, porque es que cuando yo estoy hablando, estoy nombrando, estoy significando lo que hay afuera, lo que está fuera de mi pensamiento. Entonces, cuando yo nombro, ese es un proceso, es un feedback, estoy interiorizando lo que hay afuera. Si yo nombro a mi madre, yo no voy a la reunión solamente, hay reunión de padres el viernes a las 5 de la tarde, ¿cómo así? ¿Y las madres dónde están? Llegan las abuelitas. No, y llegan, ¿no? Entonces, ¿las mamás dónde están? ¿No? Sí. Es una reunión de padres y es una reunión de madres. Yo a mi mamá le digo mamá y a mi papá le digo mi papá. Claro. ¿No? Entonces, cuando yo estoy nombrando lo que hay afuera, también estoy interiorizando. Cuando la profesora dice en el jardín, en el colegio, le dice a los niños y a las niñas que hay reunión de padres y madres, los niños están interiorizando ese lenguaje y a partir de interiorizarlo podrán nombrar después. ¿No? Entonces lo que hay es un feedback. Lo que pasa es que se ha vulgarizado mucho, se ha simplificado más bien la palabra, se ha simplificado aquello del lenguaje incluyente y el lenguaje no sexista, porque el sexismo lo que dice es no discriminar un sexo sobre el otro, y las que aparecemos discriminadas en el lenguaje somos las mujeres. Vamos a ver qué opinan los hombres. A ver, ¿qué dice Fernando? La representación además de los hombres de José Fernando. ¿Utiliza usted este lenguaje incluyente, además porque José Fernando también realiza labores periodísticas? ¿Lo utiliza usted? ¿Lo comparte, José Fernando? Definitivamente no, Jenny, y eso por razones pues de simple eficacia comunicativa, ¿no? Sí. Digamos que cuando uno es columnista, por ejemplo, que es lo que hago yo, que escribe artículos y eventualmente algún libro, pues debe haber una eficacia en la transmisión del mensaje. Entonces, en mi experiencia personal, pues hasta ahora no ha habido cabida para este tipo de reflexiones sobre el lenguaje incluyente. Pero bueno, antes de yo empezar a opinar aquí, quiero hacer una precisión. Primero acepté con mucho gusto la invitación un poco para ser de abogado del diablo aquí, pues porque efectivamente no me voy a declarar enemigo del lenguaje incluyente, sí, pero sí voy a asumir una postura crítica frente a muchas de sus conclusiones, ¿de acuerdo? Aclarando también de entrada que soy feminista, ¿sí? Muy bien. Porque me parece importante precisar que tanto los hombres como las mujeres podemos hacer parte de los feministas, ¿sí? No los y las feministas. Yo sigo creyendo en que cabe decir los feministas, y es deseable que así sea, así como uno también encuentra mujeres que son machistas, ¿sí? Sí. Entonces quiero dejar eso claro, pues para que no generar confusiones y que quede muy claro que mis críticas son sencillamente un ejercicio argumentativo, pero no es porque esté desconociendo la posición feminista ni lo deseable y conveniente que es que ella exista, ¿sí? Entonces, ahora sí la postura. Ahora sí la postura. Entonces, hechas estas precisiones, a mí me gustaría plantear este debate sobre el lenguaje incluyente en términos de una tensión, ¿sí? Y aquí se me sale el profesor de Derecho Constitucional entre dos derechos, o más que dos derechos, digamos dos aspiraciones. De un lado está el tema de la igualdad de género, es decir, el derecho a la igualdad de la mujer, ¿cierto? Y de otro lado,
hay dos valores que me parece que entran en conflicto y que hay que entrar a ponderar en casos concretos, específicos, para decidir qué posición se adopta. Aquí me parece que no valen las abstracciones, sino que hay que atacar el caso concreto. Entonces, de un lado los derechos de la mujer y de otro lado la eficacia del lenguaje en el sentido de la claridad en la transmisión del mensaje y también el valor estético del lenguaje, porque el lenguaje también es una herramienta estética. Entonces, planteado en esos términos el debate, me parece que se puede avanzar en él de manera mucho más racional, mucho más ponderada, y justamente evitar eso que tú mencionabas, Fabiola, que es, digamos, la banalización del debate y reducirlo a una cosa chistosa o que genera risa, porque realmente el debate es importante, ¿sí? Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, hechas estas precisiones, ¿cómo veo yo el asunto? A mí me parece que el lenguaje es al mismo tiempo un instrumento y un símbolo, ¿verdad? Entonces es un instrumento de comunicación, efectivamente, porque cumple una función social determinada y puntual, que es transmitir un mensaje, pero también, como lo decías tú, es símbolo, ¿sí? Porque transmite una cantidad de valores, de principios, de creencias que subyacen a él, pues cuando lo utilizamos. Sí. Entonces, en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Con lo que yo no estoy de acuerdo es con que la función comunicativa del lenguaje se vea entorpecida o frustrada por una malinterpretación de su función simbólica, ¿sí? Por ahí quiero avanzar mi argumentación. Fernando. Vámonos a propósito, y para conectar también esa argumentación de José Fernando, vamos a plantear una pregunta y la vamos a dejar además en punta para ver y conocer qué contesta la gente en la calle. Porque hay algunas palabras que cuando se cambian de masculino a femenino tienden a denigrar a la mujer. Un ejemplo, por ejemplo, clarísimo, caballo, entonces queda caballa, ¿cómo es el asunto? Vámonos a ver qué contestó la gente en la calle, y cuando regresemos estaremos compartiendo con nuestros invitados en Ni Reina ni Cenicientas qué opinan ellos acerca de este tema del lenguaje incluyente. Yo creo que es por la concepción machista de nuestra cultura, que solemos pensar en esos términos de manera despectiva hacia las mujeres, pero no cuando la aplican los hombres, ¿no? Para mí una mujer de la vida es una mujer que no hace nada por su vida, que se lo pasa perdiendo el tiempo. No quiero decir que es una mujer de la noche, pero sí que no tiene nada que hacer, una mujer responsable. Pues no sé, pues es como un valor agregado que le da al hombre, pero de pronto no quiere decir eso, ¿no? El nombre de la vida, que decir, para mí, ahí cambia. Que significaría como un hombre responsable, un hombre que es dedicado a su vida. Pues yo creo que es porque, o sea, estamos como tan habituados a que, o sea, le perdimos el verdadero significado a esas palabras y ya empezaron a ser usadas como un atributo normal. El hombre soltero tiene posibilidades o sea, no hay tanta opresión como la mujer. Si uno ve una mujer que es soltera, uy, no, tenaz, una mujer soltera, mejor dicho, llegaron los años, la cogió el tren, como dicen dicho. Porque vivimos en una sociedad machista, básicamente. Sí, entonces, como de cierta forma se degrada a la mujer y se exalta al hombre, que no debería ser así. Una mujer cualquiera, no sé, una persona que está con muchos hombres. Los hombres siempre, para ellos todo es perfecto y lo que la mujer haga siempre va a estar mal visto. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. Con rebajas en Transmilenio. Bogotá avanza. Antes 1.750 pesos tarifa única. Ahora 1.700 pesos hora pico y 1.400 pesos hora valle. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. Regresamos con ustedes en Ni Reinas ni Cenicientas y tenemos unas respuestas bastante llamativas, ¿no? Antes de irnos al corte. Y en este especial precisamente estamos abriendo el debate para opinar con respecto a ese tema. Mujer de la vida, hombre de la vida, un hombre cualquiera, una mujer cualquiera. Empecemos, ¿qué? ¿Por las damas, José Fernando? Como ustedes prefieran, pues estamos en ¿Por las damas o por los damos? Feminista, entonces empezamos por los damos. Por las damas, ¿no? Fabiola, ¿qué pasa con nuestro lenguaje? ¿Qué pasa con ese lenguaje que cambia totalmente ese concepto y va mucho más allá de una palabra?
realmente configura y reúne una cantidad de nociones, de ideas sobre lo que es la mujer y sobre lo que es el hombre. Lo veíamos incluso ahí con los transeúntes, con el público en general. Sí, lo que pasa es que está muy interiorizado, o sea, esa manera de pensar, de ver la vida, de ver y sentir a las mujeres, siempre como algo en diferencia notoria con el hombre. O sea, el